En la cadena SER, con Iker Jiménez. Nuestra gente no tendría miedo de un simple lobo. La bestia es diferente. Huye de los hombres como si supiera que debe temerles, pero mata a mujeres y niños. ¿La ha visto alguna vez? No. Entonces, perdonen, pero ¿cómo saben que se trata de un solo animal? Por la descripción de los que han sobrevivido. La bestia es más grande que un lobo. Y dicen que no teme a las balas de los cazadores. Comprendo su escepticismo, Fronsac. Como usted, yo tampoco creo en dragones. Pero he hecho que redactaran una memoria de los crímenes de la bestia. Hice abrir un hospital para las víctimas de la bestia en un antiguo priorato. Es una mujer de Lorsia. Volvía de la feria cuando fue atacada por la bestia. 2 hombres acudieron en su ayuda y la ahuyentaron, pero todavía pudo arrancarle media cara. Un hecho absolutamente real ocurrió en la región del Gebaudán en 1764. Decenas de víctimas, la mayoría mujeres y niños. Se habló de un gigantesco lobo, de un simio, de un oso. Incluso también se habló de licántropos. ...18 esto ya es Milenio 3, nuestro fondo habitual y la penumbra también característica de este programa, rodeados de un montón de amigos, de buena gente, de investigadores, de zoólogos, de periodistas, el equipo de guardia durante este verano, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Iker Jiménez y el maestro en la nave del misterio, nuestro compañero José Antonio Hernández. Y es que hemos recibido un sinfín de comunicados, de mensajes, de sugerencias, en definitiva, a través de ese milenio3@cadenaser.com, a raíz de la última noticia. No sería en sí un programa, sino la noticia que dábamos de supuestos ataques de, pongamos comillas, el chupacabras en el norte de Chile. ¿Os acordáis, quienes estuvisteis a la escucha, de cómo un hombre, haciendo de informador desde esa región, desde Atacama, nos hablaba de ataques que incluso se han podido presenciar? Por vez primera, las mutilaciones misteriosas de ganado iban acompañadas de observación directa de extraños animales que atacaban a otros. Se escribe mucho, se ha dicho mucho, se ha incluso grabado mucho sobre este asunto. Animales que a veces aparecen con la marca de un punzón, desangrados por completo. Animales que parece que no han realizado ningún tipo de maniobra para escapar. Incluso cabezas de ganado de importante peso que han caído a bloque. Los pastores, y me lo decían a mí hace no mucho, aseguraban que habían sido como hipnotizados. Y muchos más misterios dentro de este gran cajón desastre, como lo bautizamos, llamado chupacabras. Confluyen un montón de misterios, da la impresión, un montón de cosas. Una de ellas, por ejemplo, es los obstáculos que este animal, lobo, cánido, esta especie de conspiración, porque mucha gente dice que hay personas, seres humanos detrás de este tipo de mutilaciones, ha sorteado vallas de 2,5 metros, de 3 metros, no ha dejado a veces huellas, y matanzas que íbamos a recordar como las de Valle de Tabladillo en Segovia, o Lerín y Caparroso en Navarra. Más de 3.000 cabezas de ganado, la mayoría ovejas, desangradas, sin rastros de que nadie, digámoslo así, lógico, esté actuando. Miedo, temor en diversas capas de la sociedad, personas que yo mismo he podido entrevistar que no llevaban a la gente a la escuela, a sus hijos, por miedo a esa bestia, que nos ha recordado esta historia, esta introducción que hacíamos con El Pacto de los Lobos. Una película, ficción por supuesto, pero basada en ese hecho real. Ocurrió en 1764, por lo tanto el misterio, si es el mismo, es añejo, es antiguo. Algo ocurre en nuestros campos, de vez en cuando, esporádicamente, un intruso agresivo acaba con el ganado y luego desaparece, se esfuma. No se escucha más su triste lamento. Y es que la bestia de Gebaudán, Carmen Porter, fue una historia que llevó a movilizar a científicos, a expertos naturistas de la época, batidas, y al final no se supo qué es lo que era. Se dicen que, bueno, se supone, se comenta que hubo una especie de captura de un animal
gigantesco, grotesco, que parecía un gran lobo, con el morro mucho más afilado, pero al final los huesos no se pudieron analizar correctamente y nunca sabremos si esa criatura fue la que causó muertes de personas en Francia y la que generó que, por ejemplo, hoy, en esa comarca del Gavaudan, hay una escultura donde unos niños se enfrentan con una lanza a ese monstruo. No supimos nunca nada de esta historia, ¿no? Como todas las que vamos a contar hoy, se cortaron en un punto concreto. Sí, todo comenzó en el verano de 1764, durante el reinado de Luis XV. En Francia apareció una bestia extraña en la localidad de Gavaudan, que durante más de 3 años hirió y mató a numerosos animales y hombres, pero sobre todo, Iker, un dato muy interesante, elegía a mujeres y a niños. Debido a la multitud de muertes que se estaban registrando, el caso llegó a ser asunto de Estado y la bestia se convirtió en un problema nacional. Las descripciones de aquellos que sobrevivieron a sus ataques, que se trataba de un animal mucho más grande que un lobo, con una gran cabeza, hocico alargado y puntiagudo, pelo gris, con una gran raya negra que le atravesaba todo el lomo, orejas cortas y grandes y afilados dientes. Además se ayudaba de unas enormes garras y una larga cola. Cuando se disponía a atacar, reptaba por el suelo e inmediatamente se levantaba sobre sus patas posteriores para asestar a sus víctimas un mordisco en la garganta y después comerse su corazón y pulmones. En la época se dieron todo tipo de hipótesis, como bien has dicho, que era un simio, un oso, un lobo de los Alpes, una hiena, e incluso se rumoreó con la posibilidad de que se tratara de un hombre lobo. Pensaban que podría tratarse también de un loup-garou, una especie de hombre que después de pactar con el diablo recibía una piel de animal y un ungüento con el que se frotaba para convertirse en lobo. En 1765 un experto cazador de lobos y teniente del ejército real, que era llamado Antoine de Ventoux, creyó haber dado muerte a la bestia, pero no fue así, porque los saques continuaron. Solo cesaron cuando el campesino Jean Chastel cazó un extraño animal que decían era la bestia de Gavaudan. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Esa es la primera historia, quizá. Aunque seguro que si rascamos en eso que se llama el disco duro del tiempo encontraríamos mucho más. Y algunas seguro que nos llevan casi a la prehistoria. Pero lo cierto es que el hombre siempre ha temido esos bosques, esa nocturnidad. Y aún hoy, como vamos a ver, en pleno siglo XXI, se cuentan historias y sobre todo hay hechos concretos, físicos, investigados por nuestras fuerzas de seguridad que están indagando en asuntos como este. Matanzas de ganado, año 97, año 99, año 95, en este país y en Iberoamérica. Y vamos a tener las personas que han investigado también en el lugar de los hechos, lo hemos hecho todos los que aquí estamos, y vamos a exponer nuestros documentos para que, como siempre, seáis vosotros los que saquéis vuestra propia conclusión. Como siempre también digo, aquí nadie vende ninguna verdad. ¿Qué está pasando? Parece que hay muchas hipótesis y un auténtico misterio. Un misterio que hemos visto que os impacta, que os llega. La cantidad de mails ha sido sorprendente. ¿Queréis saber más? Y vamos a intentarlo. Quizá enlazamos con la semana pasada. En Chile el fenómeno es ahora, es hoy prácticamente. Hace una semana empiezan a acudir diversos especialistas, canales de televisión de todo el mundo. Televisión Nacional Chile el domingo pasado hacía un programa especial. Están ocurriendo este tipo de fenómenos que parece que van rotando por el mundo. Miedo en los pastores, como decíamos, mutilaciones muy extrañas y por vez primera visiones de animales cuando menos insólitos. Recuperamos parte de la conversación que tuvimos con Jaime Ferrer, que en uno de esos chamizos de Atacama nos hacía el informador y nos contaba lo que estaba viendo sus convecinos. Este es el latido, lo que está pasando, lo que siente el pueblo chileno de esa parte norte, el desierto más seco del mundo, en torno a lo que están viviendo en estos mismos días de agosto del 2003. Le escuchamos. He comprobado que este tipo de fenómeno es percibido por cerca del 70% de la población. Yo me atrevería a decir que sobre el 90% de las personas, de los calameños de la ciudad de acá, ha percibido que algo extraño ha pasado corriendo sobre sus techos. Las características no corresponden ni a un gato, ni a un perro, ni a una persona. Se producen sensaciones o percepciones muy especiales, una sensación de miedo muy extraña, una sensación de frío, una sensación de que algo o alguien lo está observando. Hay un temor, pero la gente, por miedo al ridículo, prefiere guardar silencio. Acabo de escuchar en Televisión Nacional de Chile un reportaje recién, hace como una hora solamente, de nuevos ataques en el sector sur de Chile. Esa es la noticia, la actualidad, lo que está ocurriendo ahora mismo.
Y como vemos, el fenómeno nunca es nuevo, casi ningún misterio es nuevo, siempre viene de un antes, de un pasado que ya se oculta en las brumas del tiempo. Javier Sierra, director de la revista Más Allá, compañero de este equipo y sobre todo buen amigo, que es lo importante, y con alma de investigador. Se marchó a Costa Rica en el año 96, ¿no, Javier? Eso es, en la primavera de 1996. Porque estaban ocurriendo los primeros casos que empezaron de verdad a alarmar al público, sobre todo de habla hispana. Y es cuando se funda el término chupacabras, ¿no? Sí, se había formado ese término pues poco más o menos un año antes, más o menos en Miami, ¿no? Cuando buena parte de la población en torno a Fort Lauderdale empezaron a recibir, bueno, pues noticias de que estaban muriendo cabezas de ganado y animales domésticos. Yo no le di demasiado crédito, aunque esto se vinculó rápidamente al tema OVNI y a las mutilaciones de ganado que en los años 70 y 80 habían acosado todo el suroeste de los Estados Unidos. Se vinculó, discúlpame Javier, porque en los lugares donde había mutilaciones, aparecían animales, los pastores y testigos decían que habían visto cosas en el cielo también, ¿no? Sí, cosas en el cielo e incluso la criatura, es decir, hablaban de una criatura de pequeño tamaño, ojos rojos, cola casi de saurio, era como una cosa un poco extraña, que era la que se abalanzaba contra sus víctimas, les practicaba 1 o 2 orificios según las latitudes en la parte derecha generalmente del cuello y les desangraba. En el caso de Costa Rica, yo llego, como te decía antes, en la primavera del 96, en el mes de abril, y las portadas de todos los periódicos de ese pequeño país, un país de 50.000 kilómetros cuadrados, se ocupan a diario de este asunto del chupacabras. Me pongo en contacto con algunos compañeros de los medios de comunicación de allá y veo cómo trabaja la prensa, que es una cosa muy curiosa. Me embarco en una especie de misión itinerante a la caza del chupacabras. Un equipo del diario Extra de Costa Rica, de San José, en un Isuzu 4x4, se dedicaba a recorrer de arriba abajo la franja de tierra de Costa Rica con la frecuencia de la policía pinchada. De tal manera que muchas veces el todoterreno, el 4x4 del periódico, llegaba antes al lugar de los hechos que la propia policía. Y eso pasó la mañana del 13 de abril de 1996. Con estos compañeros del diario Extra notamos que la frecuencia de la policía estaba diciendo que el chupacabras acababa de atacar en un pequeño poblado a las afueras de San José llamado Jericó. Nos presentamos allí de inmediato. La policía llegó 1 hora después y lo que encontramos fue algo que yo no he vuelto a ver nunca, al menos de forma tan inmediata. Una cabra acababa de ser atacada apenas hacía unas horas por una criatura que vislumbraron algunos testigos. Era una especie como de mono de 1 metro y poco de tamaño, con los ojos rojos, que se perdió rápidamente entre la maleza. Y la cabra en cuestión tenía 2 orificios perfectos, del tamaño, del diámetro de un bolígrafo. Yo coloqué mi bolígrafo en cada uno de los agujeros, que eran perfectos. No tenía nada de sangre, y lo que más me llamó la atención, Iker, fue el momento en el que pude levantar la cabra prácticamente sin esfuerzo, es decir, había perdido buena parte de su peso. No había huellas alrededor, no había señal de violencia, era una única cabra doméstica en un patio grande trasero de una casa. Tenían perros, la familia, los perros no habían alertado, la cabra no había proferido ningún tipo de sonido, ni se había inquietado, ni había notado nadie de la familia este ataque, y al amanecer fue cuando la descubrieron muerta y desangrada. Y la investigación de Javier prosiguió por aquellas tierras, topándose con diversos testimonios, igual que está ocurriendo ahora mismo en Chile, y como pasó en España. Llegaste incluso, Javier, hasta Juan Diego Castro. Sí, el ministro de Seguridad de Costa Rica. Bueno, hablé con el ministro de Seguridad, con la gente de la Oficina de Investigación Judicial, que es una especie de FBI costarricense, pero el ministro de Seguridad en aquellas fechas estaba empezando a tomar conciencia de lo que en las siguientes semanas se convertiría en un problema nacional. De hecho, tenemos una grabación en la que cuenta un poco esta preocupación. Pues aquí, resumidamente, observamos sobre todo la sensación de quizá de miedo, de inquietud, que es la misma que se envuelve en los hechos donde ocurre el chupacabras o donde acontece este tipo de mutilaciones misteriosas que, como siempre, y lo hemos repetido varias veces, en determinado momento desaparecen. Simplemente se deja de informar, deja de haber animales muertos en los campos. Escuchar, por lo tanto, a Juan Diego Castro, ministro de Seguridad de Costa Rica, hablando con Javier Sierra y mostrando
su sincera preocupación. Le puedo asegurar que de repetirse un caso de estos, nosotros vamos a intervenir para que quizá no solo la policía judicial, porque bueno, habría que ver si eso es un delito o no es un delito, sino que las autoridades científicas, las universidades, el Ministerio de Agricultura, el Colegio de Veterinarios, la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional. A mí me extraña mucho que no haya intervenido la Escuela Veterinaria, que no haya intervenido el Ministerio de Agricultura en todo el problema. Ahora sí estamos en una hora capicúa, 22:22, todo el equipo, el maestro Hernández en la técnica y, bueno, sumergiéndonos en una esfera que es la del chupacabras, la de las mutilaciones de ganado, y como veremos tiene muchas directrices y probablemente muchas caretas, muchas máscaras. La verdad es que tenemos a un compañero que ha estado varias veces con nosotros, que últimamente, con la pasión que ha desatado por África, ha recibido un montón de mails a ese, Carmen, me olvido siempre, Milenio3. Milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 @cadenaser.com. La verdad es que ha habido un montón de comunicaciones, Fernando González Siches, sobre animales extraños, sobre qué puede haber detrás de estos ataques y sobre todo a raíz de las últimas informaciones que nos trajo Carmen y Jaime Ferrer desde Atacama. Como zoólogo, sé que eres un apasionado de la aventura también, de los animales misteriosos que están ahí al margen de lo descubierto. Escuchabas muy atentamente a Javier. Yo no sé si se puede hacer un primer diagnóstico, ¿no?, de qué puede estar detrás de este tipo de ataques, si puede haber algún tipo de simio concreto, de animal, de murciélago, como decían que había en México en un momento dado que hiciese este tipo de ataques, haciendo una catch sobre los diferentes tipos de animales que pudieran ser sospechosos. ¿Nos encontramos con muchos, con pocos? ¿Se reduce el espectro? Pues yo creo que de los ataques que bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Muy buenas, Carmen, y muy buenas, Iker. Pero yo creo que en el chupacabras se ha metido, como bien decías el último día, es un cajón desastre enorme y se han metido muchos casos muy diferentes. Puede haber animales, y de hecho los hay, detrás de estos ataques, de algunos de ellos, sobre todo los más, digamos, convencionales. Hablamos el otro día que una de las pautas principales del chupacabras, del enigmático para mí de verdad chupacabras, que es este que mata ingentes cantidades de ganados. Hablábamos antes de cifras de 2.000 cabezas aquí en España, en Navarra, en poco tiempo, que además los animales no se asustan mientras se le están matando, es decir, o están narcotizados de alguna manera, que además es un animal, para mí no es un animal, pero es el atacante hace cortes perfectos, se producen quemaduras. Eso para mí, como ya te decía el último día, no es la respuesta, no la va a dar la zoología, porque yo creo que detrás de estos casos hay una inteligencia, hay un ser pensante, sea de aquí o venga de fuera. Y en cuanto a otra serie de ataques, sí que se puede dar explicaciones. A mí hay muchos de los casos que se basan en la imposibilidad de, por ejemplo, que un atacante, el animal que sea, pueda sobrepasar una valla de 2 metros y llevarse. Cuando se oyen tú ves los escritos antiguos de los cazadores blancos en el África ecuatorial y en el África del Este, te describían perfectamente cómo estaban asombrados de ver un león. Un león es un animal bastante pesado, es un animal de 300 kilos más o menos, que cogía, mataba una vaca por las noches, saltaba la valla de 3 metros que ponían de espinos, mataba a la vaca y con la vaca en las fauces volvía a saltar los de 3 metros y se lo llevaba. Es decir, los animales son capaces de hacer prácticamente todo. Lo que no son capaces de hacer, ni lo hacen, ni son pautas de la zoología terrestre, es entrar en un grupo de 200 o 300 ovejas, no dejar huellas, no asustar a ningún animal mientras están matando a todos ellos, y además inyectarlos o provocar de alguna manera algo que hace que los carroñeros luego no se los coman, ¿no? Y entre los animales que bien decías, que entre los casos que puede haber un animal detrás, desde luego para mí hay algunos que son desconocidos. Este caso de Atacama, que hay testigos y que dicen cómo un grupo ha atacado al ganado, puede ser un animal nuevo detrás. Yo he estado en el desierto de Atacama y te puedo asegurar que es un terreno muy, muy, muy árido, muy hostil. No hay grandes predadores, salvo algún puma de los Andes despistados, unos pumas que hay más grandes de lo normal. Y a lo mejor ahí hay una explicación zoológica. En el grueso, en la parte interesante de los casos de chupacabras, para mí la respuesta está en otro lado, ¿no?
Nuestro compañero y amigo, por supuesto, Fernando, que ha recorrido todo el mundo con sus cámaras, director de documentales de Transglobe Films, esos amigos de la aventura que nos traen documentos tan apasionantes. Y es que en España también han pasado esos casos a los que se refiere Fernando, de matanzas múltiples, de asesino invisible, y vamos a revisarlos. Pero antes, Carmen Porter, si te parece, ¿por qué no hacemos un breve resumen de lo que ha ocurrido en Chile últimamente? Porque incluso en esta misma semana se ha concentrado la información. Hablamos de finales de julio, prácticamente el 21 de agosto, antes de ayer, la información constante en televisión, en los diarios, en la radio, un problema, como decía Javier Sierra, como ocurrió en Costa Rica, año 96, de orden nacional. Carmen, resúmenos lo que está pasando, este teletipo de casos de ataques al ganado en Chile. Vamos a resumir algunos de los casos más impactantes, como el del 27 de julio de este mismo año. Sexta región chilena, en la localidad de Palmilla. Aparecen muertas 30 gallinas con 2 agujeros en sus cuellos que están separados uno del otro unos 2 centímetros. Además estaban totalmente desangradas y las heridas estaban cauterizadas. 17 de agosto, Malpaisillo, en las localidades del Barro, la calle Real de Tolapa y Las Marías, se encontraron muertas 55 cabras y varias ovejas. Los vecinos describen a un animal como de un tamaño de coyote, con patas delanteras más cortas que las traseras, de color negro y 2 colmillos grandes y amarillos. Un día más tarde, el 18 de agosto, en la población de Idahue, en la granja de Samuel Bustos, además locutor de radio, hacia la medianoche se comienzan a oír unos extraños ruidos. Él sale al patio para ver qué puede pasar, pero no observa nada extraño. A la mañana siguiente encuentra muertos a todos los patos que criaba su mujer. Tenían 2 orificios en sus cogotes y había una huella en el barro parecida a la de un perro, pero mucho más grande. También una vecina suya encontró muertas a sus aves y con las mismas heridas. Esteban Hidalgo, un vecino de la localidad, asegura que vio a una criatura negra de 1 metro de alto que estaba agazapada entre las matas, y otros vecinos dicen ver una extraña ave parecida a un murciélago pero muchísimo más grande. El 19 de agosto, en el puerto de San Antonio, en el domicilio de Ana Luisa Morales, se hallan 7 pollos muertos. Estaban sin sangre, con gran parte de su plumaje desprendido del cuerpo, y en el cuello presentaban 2 orificios de unos 2 centímetros de diámetro. Por último, el 21 de agosto, hace 2 días, en el sector de Quinchilca, en la comuna de Los Lagos, 50 gallinas, 9 gansos y un cerdo fueron descubiertos por su dueña, Edith Mora, completamente desangrados. Tenían 2 orificios en sus cuellos y el cerdo además presentaba profundas lesiones en los costados y en su cabeza. Las puertas del corral donde se encontraban los animales estaban completamente arañadas y se observaron huellas parecidas a las de un puma. Un modus operandi cuando menos curioso. Así ocurrió en España, y vamos a escuchar documentos que nunca se han emitido en radio de los pastores, de su temor. Si os parece, Javier y Fernando, los escuchamos rápidamente porque nos van a hacer la radiografía de lo que pasó allí, lo que ocurrió, lo que vivieron, lo que sintieron, batidas, escopetas, y luego opinamos, si queréis, sobre qué ocurrió concretamente en Valle de Tabladillo, Segovia. Un total de más de 1.500 cabezas de ganado solo en esa región, en apenas 2 días. Vamos a escuchar primero, si os parece, a Rufino Martín. Rufino Martín, pastor, el número, si no nos falla, son 324 ovejas. Pero antes una advertencia. Tomás Poza, otro pastor que se encargaba en ese momento del rebaño, las encierra en un pretil, esas más de 300 ovejas, cae la noche, en apenas 1 hora, un agresor desconocido y esporádico entra, las mata a todas, algunas con un solo punzón, sin sangre, y ninguna de ellas, a pesar de que la puerta se abre, huye. Yo recuerdo la descripción de los pastores, y es que habían caído, como decimos, a bloque, sin signos de pelea, de simplemente hacer frente a ese misterioso lobo, entre comillas, que les había hipnotizado. Escuchamos por vez primera a Rufino, que se encontró así a su rebaño. Para sangrarlas, estaban ahí los tornillos en el cuello, para sangrarlas. Te dicen que es lo que más le gusta la sangre, y casi todas las que estaban muertas, vamos, casi todas no, había por lo menos 15 o 20 que estaban sangradas ahí del cuello, sin sangre, esas las chupa la sangre y van por otra, hasta que se cansan, ¿no? Hasta que se cansan, claro, decía el bueno de Rufino, al que el chupacabras, o sea lo que sea, le hizo una gran faena. Amós Fresnillo era otro de los hombres que estaba allí con nosotros viendo las ovejas muertas, un espectáculo increíble al que no se acercaba ningún carroñero. Lo escuchamos rápidamente
Amos hablaba de un solo punzón. La mayoría tenían un solo colmillo. Incluso la Guardia Civil, que investigó los hechos ante las pertinentes denuncias, hablaban de un animal, de un cánido con un solo colmillo, que hubiera actuado de esta forma, a modo de vampiro. Escuchamos a Amos Fresnillo. Pues las marcas, concretamente, es como una especie de punzón que lo meten en el cuello, la sangran, se beben la sangre y así mueren. Entonces, pero aquí también lo que se ha visto que se han comido una abajo, en otro sitio también se han comido alguna, pero sobre todo las marcas te las dejan ahí. También se ha denunciado a través de la Guardia Civil y aquí pues no viene nadie ni a apoyar ni nada. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Hasta muchos días después, los buitres, abundantes en la zona, no como el lobo, hablaban de que nunca se había visto lobo en esa zona, acudían al botín y por eso algunas sí podían estar mordidas, pero al parecer la inmensa mayoría de las 300 estaban solo con ese punzón. ¿Mismo modus operandi, Javier, del que tú observaste o que viviste allí en Costa Rica? Pues prácticamente sí. De hecho, una de las hipótesis que se barajaron en Costa Rica en aquella época, que podía ser algún tipo de lobo o incluso de un vampiro, se llegó a hablar en aquella época, eran prácticamente las mismas hipótesis que se barajaron en España unos meses después, porque lo de Costa Rica ocurría en abril, en la primavera del 96, y en España comienza a desatarse este fenómeno, sobre todo en el norte, entre Vizcaya, Burgos y Navarra, a partir del verano de ese año, ¿no?, del 96. Yo me encontré con varios casos de ese estilo, porque estuve recorriendo sobre todo la zona de Balmaseda, donde ocurrieron varias de estas mutilaciones. Provincia de Vizcaya, ¿no?, exactamente, en la frontera casi con tierras de Burgos. Y allí los baserritarras, los campesinos, hablaban de un lobo viejo que podía ser el causante de esto, es decir, alguna clase de animal que se abalanzaba contra las ovejas, le clavaba el único colmillo que tenía y lo único que podía hacer era beber la sangre. Pero eso tenía dos matices. El primer matiz es el matiz de las evidencias físicas. Aunque hubiera sido un lobo, hubiera dejado algún tipo de huella en el terreno, que no se encontró ninguna, hubiera arañado al animal o le hubiera causado con sus zarpas algún tipo de lesión que no se encontró en las ovejas. Y el segundo matiz es un matiz más prosaico. Decir a las autoridades o al seguro que les ha atacado el chupacabras equivalía a no cobrar ningún tipo de indemnización. Decir que les había atacado un lobo equivalía a poder pedir un resarcimiento económico por aquel ataque. Por eso muchos de los campesinos, al final, aunque fuera increíble su explicación, acababan recurriendo a este artificio del lobo viejo con un solo colmillo para esas incisiones. Fernando, en Valle de Tabladillo tampoco hubo huellas, a pesar de la masacre, no se encontró ninguna, y sí esas punzadas, una o dos, y esa insólita forma de actuar, es decir, saltando un pretil de 2,5 metros, sin dejar ni rastro, ni pelos, ni señales, y luego matar una a una, creo que a eso tú le das mucha importancia, matar una a una a las ovejas que no huían, campo abierto. Sí, desde luego yo le doy mucha importancia porque es un síntoma, es una señal clarísima de que ni lobo, ni perro, ni ningún predador, una oveja, metes un lobo en un redil y se organiza un pandemonio allí que balidos, coces, de todo. Las ovejas se asustan con un perro, de hecho los nadie escuchó nada, también es importante, se estaba junto al pueblo, nadie escuchó nada. Exacto, y encima, además, toda esta serie de características de que no dejen huellas, que desde luego los lobos y los perros asilvestrados las dejan, que además te digan que no se lo comen los carroñeros después a las ovejas, eso, los lobos no tienen nada en las bocas, en la saliva, que haga que los carroñeros luego no vengan, ni los lobos ni ningún predador de la fauna mundial. Y no sé, se dan unas circunstancias, para mí estos sí que son los claros casos del chupacabras, y yo te aseguro que no hay ningún predador ni conocido ni desconocido, porque lo que sí que hay es unas pautas dentro de la naturaleza, de la zoología, que aunque no se puede decir nunca a ciencia cierta que estas cosas son así, pero vamos, que yo te aseguro que un predador de un solo colmillo con capacidad de hipnosis, que además pues salte grandes distancias, no deje huellas, eso es imposible, eso no es un animal. Y además al final, en España, como suele pasar, por desgracia, el que la paga es el lobo. Buena conclusión. Fijaros, o escuchad atentamente lo que opinaba un grupo de vecinos
de diversos estratos sociales, unos eran campesinos, otros comerciantes, que pudimos entrevistar allí en Sepúlveda y Valle de Tabladillo. Me parece muy importante porque también es el condimento sociológico que acompaña siempre al misterio, ¿no? No solo lo que exista o deje de existir, sino cómo lo interpreta, como digo siempre, nuestro hermano, el ser humano, ¿no? Vamos a escuchar sus voces porque creo que son indicativas de lo que estaba pasando. Sí, hay mucho miedo, la gente no sale, antes venían porque por aquí hay muchas setas, hongos de cardo, y ahora pues no se atreven a salir, porque el pueblo está casi vacío, solamente hay 3 pastores, y están, vamos, pues con un miedo atroz. Se comenta mucho y es muy preocupante, y hay una inquietud muy grande, una incertidumbre. El ganadero no se atreven a salir de noche por temor a que puedan atacarles a ellos mismos, y en fin, estamos de esa forma todos, pero en general todo el contorno. Me comentabas, Fernando, a micrófono cerrado, que te daría miedo también, evidentemente, ¿no? Un pueblo en la sierra, claro, donde nunca... Es que además lo curioso es que decían en 100, 150 años no había lobos, no existían. ¿Por qué de repente? Hay una hipótesis. Yo ayer mismo estaba junto con Carmen Porter en Tierras Navarra, en el lugar de las mutilaciones, y me hablaban de hipótesis todavía más arriesgadas, ¿no? Cuando no se descubre un misterio, la conspiración, la tramoya de la conspiración empieza a actuar, y hablaban de seres humanos, sea de diversos organismos o de otros, que soltaban determinadas especies, lobos, cánidos, lo que... y luego lo recogían. Pero claro, a mí lo de recoger un lobo adiestrado que mate y vuelva me parece extraño, pero es lo que ayer, agosto del 2003, en la zona de las mutilaciones, estaba hablando. Fernando, ¿tiene pies? A mí me parece, y te vuelvo a repetir, que por mucho que lo suelten, lo cogen y lo adiestren, no lo hacen etéreo para que no deje huellas, ni con poderes hipnóticos. Es mucho más razonable y más creíble pensar que puede haber alguna intención o algún interés que lleve a gente a hacer esto, o puede haber alguna causa que venga, como bien se dice, pues de más allá del ser humano, del espacio. Has dado una clave importante, gente que puede hacer esto, grupos de personas, seres humanos, porque es lo que se especuló también, por ejemplo, en el primer caso, y Javier lo conoce bien, en el que se habló de estos temas. Todavía no se conocía el fenómeno chupacabras, año 79, si no recuerdo mal, en una barriada muy popular en Tenerife, en Taco, empezaron a surgir este tipo de fenómenos, pero además lo curioso, no sé si he repetido o no, luego comentaremos, que eran perros guardianes, incluso las víctimas, perros guardianes, no solo animales como ovejas, cabras. Perros realizados y criados para la defensa, que de repente aparecían con varias punzadas, como luego ha ocurrido en otros puntos de España con el ganado. Tenemos a nuestro corresponsal y amigo José Gregorio González en Tenerife. José Gregorio, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, y buenas noches a los compañeros. A ti te sonaba todo esto, ¿verdad? Porque tú lo viviste casi a flor de piel. Año 79 en Taco pasaron cosas realmente insólitas. ¿Podrías contar un poco a toda la audiencia de Milenio 3 qué pasó en ese quizá primer caso de ataques de chupacabras en España? Sí, la verdad es que estaba escuchando los datos que se estaban dando y en muchos detalles pues son bastante parecidos. Bueno, los hechos de Taco comienzan o arrancan el 29 de abril del año 1979, un domingo, cuando el guardián de una fábrica de este barrio de Santa Cruz pues descubre que uno de los 2 pastores alemanes, de los fieros pastores alemanes que tiene de vigilante, pues está muerto, presenta 2 orificios, está totalmente desangrado, e incluso posteriormente se comprobaría que le habían sido extraídas varias vísceras. Bueno, en principio, a pesar de lo extraño del acontecimiento, pues se intenta seguir con la normalidad, pero varios días después, el jueves, concretamente el jueves 3 de mayo, vuelve a aparecer otro perro, en este caso el segundo perro guardián que tenían, mucho más fiero que el anterior, pues muerto también en las mismas circunstancias, además con detalles muy similares, esos 2 orificios en los costados perfectos, ni una sola gota de sangre, los orificios cauterizados, vísceras extraídas, y además un detalle curiosísimo, y es que los 2 ejemplares pues tenían unos collares fuertemente remachados que aparecieron a varios metros de distancia, pues incluso con restos del pelaje de los animales, ni una sola señal de lucha, y bueno, iniciándose así de esta manera pues un misterio que durante un mes aproximadamente, durante todo el mes de mayo, pues ocupó las portadas de los periódicos y bueno, fue protagonizado no solo por estos 2 perros iniciales, sino por decenas de cabras, de animales de corral, incluso un cerdo apareció en la zona de Guamasa, también con varios orificios, varias vísceras extraídas, y un detalle muy curioso
de los ojos se le había extraído incluso la parte blanda. Bueno, fueron hechos que la policía investigó hasta donde podía con los medios de entonces, y bueno, evidentemente se aventuraron todo tipo de hipótesis explicativas como las que se han estado dando, ¿no? José Gregorio, es cierto que en esa época en Canarias estaba viviendo uno de los momentos más álgidos de la actividad OVNI de su historia. Sí, efectivamente. ¿Se estableció una relación en aquella época? Se estableció, de alguna forma era lógico que se estableciese, porque bueno, todo lo que ocurriese que se saliese un poco de lo común se estaba vinculando a las muertes de animales en Taco, pero sí que existía una relación constatada, bueno, podemos utilizar el término estadístico incluso, por parte de la policía, que bueno, que se había dado cuenta que precisamente en las inmediaciones de Taco habían sido observados ovnis en los días en los que se estaban dando las mutilaciones, es decir, de forma simultánea, e incluso pues en aquel momento se hicieron consultas a personajes como Jiménez del Oso, que se encontraban por aquí por Tenerife en aquel momento, además en petit comité, es decir, consultas reservadas y extraoficiales, porque se había detectado esa conexión, y además se suministraron otro tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, los orificios tenían una perfección absoluta. Los veterinarios estimaron que a medida que se iba perforando, se iba cauterizando para evitar que saliese sangre. Tenían 3 centímetros de diámetro, y los animales aparecían, y esto es muy curioso, porque posteriormente se han registrado algunos casos dentro del fenómeno del chupacabra, aparecían totalmente empapados, mojados, pero sin embargo el entorno estaba completamente seco, ¿no? Y un detalle realmente curioso que añadía extrañeza a este asunto, ¿no? José Gregorio, tú que hiciste un gran trabajo, llegaste a publicar incluso las fotografías de la policía científica investigando, de la Guardia Civil investigando los hechos, algunas fotografías francamente desagradables de esos pobres animales mutilados. Una de las hipótesis que corría con más fuerza por la barrera de Taco era la de las sectas satánicas, sectas o grupúsculos más o menos delirantes que buscaban animales para sacrificio. ¿Se pudo llegar a algún tipo de conclusión a ese nivel? No, al final todos fueron conjeturas. Por un lado se pensó que si era algún tipo de grupo sectario, y bueno, digamos que se rescataron viejas historias ocurridas en la isla con dramáticos finales. También se pensó en estudiantes de medicina de la facultad de la Universidad de La Laguna. Se barajó la posibilidad incluso de un guepardo en cautividad que se podía haber escapado de un safari park que existía en aquel momento en la zona de La Esperanza, incluso de prácticas supersticiosas por parte de algún vecino vinculadas con la brujería y con la creencia de que portando determinados órganos de algunos animales pues se podían obtener algunos poderes o algunas influencias sobre otras criaturas, ¿no? Todo esto fueron conjeturas, y la policía ofreció incluso sus propias conclusiones provisionales, pero que fueron las únicas que se suministraron, y que más que nada fue una especie de huida hacia adelante para tranquilizar los ánimos de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Ellos propusieron que en algunos casos los animales habían muerto por causas naturales, y posteriormente las ratas habían hecho de las suyas, pues abriendo los orificios y extrayendo la sangre y las vísceras, y en otras ocasiones que también podían haber sido ajustes de cuentas, porque los perros podían haber atacado a alguna persona y se hubiesen vengado posteriormente las víctimas de estos animales, ¿no? La verdad es que eran absolutamente descabelladas y provocaron cierto tono irónico en los propios periodistas, pero hay que tener en cuenta que también era una época muy cercana, ¿no?, a la transición, y no se cuestionaban demasiado las declaraciones que pudiese hacer la policía o cualquier cuerpo de... Lógicamente. Fernando quiere hacerte una pregunta. Sí, José. Pues ayer, ¿qué tal? Soy Fernando. Oye, ¿hubo alguna huella? ¿Se vio alguna huella alrededor de los cadáveres? No, nunca apareció ni una huella, ni una señal de lucha. No, evidentemente tú te estaba escuchando antes lo del poder hipnótico en los nuevos casos ocurridos recientemente. Pues esto fue algo que también se destacó por parte de los propietarios, en este caso de los perros, que fueron las primeras víctimas y que evidentemente eran los animales más fieros, pero también en otros casos, ¿no? Hay algunos no llegaron ni siquiera a trascender. Hay uno singular y muy anecdótico, muy simpático, dentro del drama evidentemente que supuso para el propietario, de un macho cabrío muy apreciado por el cabrero, por el propietario, y que ante el temor de que se viese afectado por esas muertes, pues decidió pasar la noche prácticamente
prácticamente a unos metros de donde se encontraba el animal, que al día siguiente apareció muerto, con los orificios perfectamente trazados en su cuerpo, con las vísceras extraídas y sin una sola gota de sangre. Por lo tanto, bueno, evidentemente yo creo que fuese lo que provocaba este fenómeno, ejercía algún tipo de influencia que inmovilizaba o bueno, no sé, paralizaba, ¿no? Impedía que se defendiesen estos animales, ¿no? Año 79, Taco, el mismo misterio, lo estamos viendo, el mismo cajón desastre, donde parece que convergen 1001 teorías. José Gregorio, pues gracias por esa información. Hemos acudido a la casi prehistoria del fenómeno chupacabras. Hace pues casi 25 años alguien merodeó por esa zona popular de Taco. Un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo, buenas noches. Y es que muchas veces, y lo sabéis mejor que nadie, claro, el ser humano se encuentra un poco indefenso y teoriza. Lógicamente en Gévaudan, cuando empezábamos el programa, hablábamos de esa bestia, había múltiples ideas para intentar catalogarla. Una de ellas era el poder maléfico, hablábamos de hombres lobos, Loup-garou. Se hablaba también del diablo, de seres negativos. Yo me he quedado muy sorprendido investigando estos hechos porque he visto y he comprobado que el ser humano sigue pensando a veces lo mismo. Animales, lobos fantasmales que se cruzan en los caminos, ganado que de repente desaparece como absorbido por el aire. Hay mucha mitología, mucha quizá realidad en nuestros campos, en España, siglo XX y siglo XXI, y vamos a intentar indagar un poco en ella. Escuchad esta introducción. La bestia es grosa como una vaca. Del tamaño de una vaca. He visto el plan de Loops. La bestia no era pas un lobo. Había la gula. Se ha visto muchos lobos. Y dice que el animal que les atacó no era un lobo. Tenía el morro alargado, dientes como cuchillos. Si no era un lobo, ¿qué era entonces? Un diablo. Caballero, ha matado a una chica cerca de Saint-Alban. El diablo, eso creían que era la bestia de Gévaudan. Y en algunas regiones españolas, si no el diablo, sí entes sobrenaturales, que desde luego no son bien recibidos. Ayer mismo, ¿verdad, Carmen?, en Falces, en la Ribera Navarra, recuperábamos una de esas historias del perro negro o el perro fantasmal. ¿Por qué hilamos con este tema? Porque solo se aparece en el lugar donde precisamente han ocurrido las matanzas de Lerín, Caparroso, en la frontera con el municipio de Falces. Hablamos en dos ataques muy concretos, año 89 y 99, de más de 2000 cabezas de ganado, con este modus operandi que nos han estado contando tanto José Gregorio como Javier. Fijaros qué curioso, y me gustaría saber vuestra opinión. Yo sabía que entre los cazadores, entre los pastores, los que han sido afectados por esta historia del chupacabras, existían extrañas leyendas, pero leyendas con nombres y apellidos. Es decir, no mitos que se pierden en la bruma, sino que tienen personas responsables vivas que dicen, esto lo he visto yo. Ayer mismo, hace apenas 24 horas, grabamos este documento. Francisco Jiménez y otros cazadores se habían encontrado en el lugar de las mutilaciones y no otro, desde los años 30, con lo que llaman el perro negro. Un perro que aparece de vez en cuando, que cruza misteriosamente a cámara lenta. Es muy curiosa esta definición y luego Javier nos explicará por qué. A cámara lenta, como si el tiempo no transcurriese, se planta delante de los cazadores y los mira con unos ojos rojos. Pura mitología, pura esencia ancestral de la Navarra profunda. No lo sabemos, pero ocurría en el mismo lugar donde aparecieron esas 1500 ovejas muertas. Escuchamos ayer mismo a uno de esos cazadores, a Francisco. Se me cruzó el perro y la verdad es que yo no sospeché nada de nada, pero luego aquí en el pueblo, comentando pues con otro que es familia mía, me dice, me cago en la madre, no se te ocurre ese perro. Y dije, joder, yo quería haber parado para cogerlo, pues si era de caza, que no sé, era un perro un poco y tal, y no se te ocurra de parar, porque ese perro ya me va saliendo a mí varias veces y cada vez se hace mayor, parecía él así, y yo así lo dejé y bueno, pues continué mi viaje, vamos, de esto y nada. Pero a los pocos días, como yo tenía que ir otra vez para venir, resulta que lo volvió a salir otra vez del perro, en el mismo sitio justo, en el más o menos, o sea, 50 metros arriba, 50 metros abajo, y me cruzó otra vez por delante. La escena sería la siguiente. Además, los coches habitualmente, como luego nos comentaba Francisco, perdían fuelle, se detenían a veces casi incluso en el lugar de los hechos.
Ricardo, otros cazadores nos hablaban del miedo absoluto. Incluso este Ricardo, ¿verdad, Carmen? Persona ya difunta, hablaba, en palabras de mi abuelo y de los que le recordaban, como para él, esto es cuestión de creencias, era algo diabólico, algo extraño. Y justo en ese punto, entre Falces y Lerín, habían aparecido las cabezas de ganado. Tiempo que se ralentiza. Un coche, quizá a esta misma hora, en la noche, carretera Falces-Lerín, kilómetro 13, y ese perro que aparece, que no se parece a ninguno, que tiene ojos casi reflectantes y que provoca esa inquietud en gente que conoce perfectamente el mundo de los perros. Tiempo que se detiene. Otra cosa importante, Javier, ¿sabes por dónde voy? Sonido que desaparece. El campo se convertía en una burbuja. Misterios que pasan, ¿no? Y que ocurren. Y que tiene un nombre. Los investigadores llaman desde hace muchos años a este tipo de situaciones que se producen en lugares muy concretos, siempre suelen ser las mismas zonas geográficas, zonas ventana. Zonas ventana quiere decir ese tipo de enclaves en los que se producen muchas cosas anómalas a la vez en periodos de tiempo muy intensos. Pueden ser apariciones de animales extraños, generalmente, y vuelvo a insistir en ese pequeño detalle que hablábamos con respecto a Costa Rica, con los ojos rojos, que es una constante universal, este tipo de criaturas con ojos rojos. Apariciones de ovnis, coincidiendo con mutilaciones de ganado, como en el caso de Taco, gente que sufre mareos o extrañas sensaciones de vómito o de malestar en esa zona en concreto durante meses, y después la gente puede pasear normalmente cuando ha pasado un cierto tiempo. Son zonas ventana, o sea, lugares donde se concentran este tipo de anomalías. Fernando, ¿sería normal la actitud de ese perro, si es un perro de carne y hueso, que se cruzase durante tantos años? O sea, un perro que alcanzaría 60, 70 años, creo que es una aberración zoológica, ¿no? No me digas nada más. Y siempre cruzándose en el mismo camino y como advirtiendo. Este hombre, Ricardo, decía que, claro, daba mucho miedo. Hablábamos o escuchábamos ese corto de La bestia de Abodón es el diablo, algo maligno, pero que tampoco, si quería hacer daño, lo hubiera hecho, ¿no? Siempre en el mismo lugar, casi como dicen que hacen los espectros o fantasmas, de existir estos, ¿no? Recorrer siempre un mismo camino. Muy difícil esa actitud, ¿no? Es imposible, vamos, desde luego, el mismo perro es imposible por edad. Descripción exacta siempre, y además, decenas de cazadores. No tiene sentido que esté durante tantos años en el mismo... Hombre, no son territoriales, no tiene... Pues es un perro médico, ¿no? Y además, lugar llano, sí, para más información, Fernando, lugar perfectamente llano, donde ni se le cazó, ni tampoco era en el 99 el responsable de las mutilaciones. Hicieron varias batidas por parte de la Guardia Civil y nadie cazó absolutamente nada, ni se vio ni siquiera la sombra de este agresor nocturno. Pero todavía hay cosas más extrañas con el ganado, con los supuestos lobos o agresores, como decimos. Ha habido casos, hemos recogido varios, en Extremadura también, de desaparición insólita en lugares inaccesibles, desaparición de ganado. Creo que tenemos al otro lado telefónico a Ángel Briongos, desde Zaragoza, en Teruel concretamente, en la zona de Celadas. Descubrió unos hechos realmente insólitos. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Ángel, ¿qué pasó exactamente en Celadas en 1996? Uno de los casos más raros que seguro tú te has encontrado nunca, ¿no? Pues sí, conjuntamente con otro ocurrido en el 2000 en otro lugar, pues es uno de los más extraños, ¿no? Porque en Celadas desaparecieron en cuestión de 8 horas aproximadamente, desde la 1:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, que habían dejado una paridera con un montón de ovejas, pues desaparecieron unas 163 ovejas, de las 700 aproximadamente que había allí. Pues se piensa complicar la historia cuando se interpone una denuncia ante la Guardia Civil, lógicamente, porque aquello no es normal. Los pastores llegan allí, ven que realmente el tumulto de ovejas, pues aquí falta algo. El perro que las acompañaba, llamado Caparra, curiosamente tampoco estaba, y que volvió a las 2 horas de haber llegado a las 9 de la noche aproximadamente los pastores, y entonces se encontraron con que el perro venía sin esas ovejas que ya habían detectado que faltaban allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Se acercan a la Guardia Civil a la mañana siguiente, pone la denuncia, la Guardia Civil empieza a investigar y se da cuenta de que tras seguir las huellas y lógicamente los excrementos de los animales, imagínate en una zona de montañas en las que no hay absolutamente ningún camino para que pueda acceder un camión de grandes dimensiones para transportar nada menos que 163 ovejas, y se encuentra con que a partir de ahí el camino se corta. Nada más, la carretera más cercana a 4 kilómetros de distancia, carretera asfaltada, y el camino empedrado con baches impresionantes en los que apenas puede pasar un vehículo a 6 kilómetros de la paridera donde habían desaparecido las ovejas. Ángel, ¿y os quedéis sorprendidos? Sois de los primeros en acudir, los primeros como informadores, como investigadores del asunto, pero lo curioso es que no hay
ninguna huella, digamos, de seres humanos cerca, suponiendo que personas hubiesen hecho alguna especie de tropelía, y tampoco de rodadas, ¿no?, de vehículos. Nada, Iker, absolutamente nada. Estamos hablando de que 163 ovejas pues deben pesar bastantes toneladas. O el camión ya de por sí lo tendría que pesar también, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente los cálculos que hicimos, que no fueron publicados, porque claro, podría variar de 1 a 2 camiones, podría variar un camión mucho más grande para introducir tal cantidad de ovejas con 2 pisos en vez de 1, en fin, entonces todo aquello hubiera dejado unas huellas, lógicamente, que hubieran detectado pues en un momento, al día siguiente, ¿no? De hecho, la Guardia Civil investigó con medios tecnológicos y demás, no detectó ninguna huella, llegaron incluso a ver si podrían estar enterradas en la tierra, porque desaparecían allí donde acababa el rastro, ¿no? ¿Dónde han ido a parar, no? Gracias, Ángel Briongos. Celadas, Teruel, otro misterio, ganado que desaparece de forma imposible, sin vehículos, sin huellas, sin rodadas, en lugares inaccesibles. Fernando, nos queda mucho por descubrir del misterio del chupacabras, si catalogamos chupacabras como eso, como un inmenso saco sin fondo, donde ocurren un sinfín de enigmas, ¿no? Efectivamente, yo creo que en la divisoria que hay entre lo que corresponde a casos de animales conocidos o desconocidos y ese otro chupacabras, para mí más representativo del fenómeno en sí, pues queda todavía por descubrir. Hay muchas más interrogantes que contestaciones. Que eso es lo que siempre sostiene la filosofía de este programa, ¿no? Las interrogantes siempre están ahí, porque animal, lobo y perro salvaje sí que hay que dejarlo claro, sí que pueden ser la principal causa de mutilaciones lógicas y características, pero no con cauterios, no con quemaduras, sino con... dejan huellas y los animales se asustan, y ahí se nota claramente. Y además cada animal, los ataques de los animales suelen dejar su seña de identidad como especie, y es perfectamente determinable qué animal ha atacado a una presa en función de las heridas y las zonas que se han comido de la presa. Entonces los casos de ataques de cánidos o de félidos son perfectamente determinables por algún experto, claro. Javier, un misterio que ya es clásico, ha empezado en el siglo XX, sabemos que viene de más atrás y que seguirá dándonos mucho que hablar, ¿no? Mucho que hablar, y que tiene un componente que yo creo que es extraordinariamente inquietante, es su inteligencia, porque se trata de una criaturas o inteligencias que atacan selectivamente. Yo me he encontrado incluso casos en los que seleccionan ovejas solamente para atacarlas, solamente aquellas que están embarazadas. Distinguirlas en medio de un gran rebaño y atacar solamente a aquellas criaturas que están embarazadas requiere una inteligencia zoológica por encima de lo que tiene un lobo o cualquier criatura salvaje. Ahí está el enigma, y así lo hemos contado. Un abrazo para toda la audiencia de Milenio 3. Mañana no hay programa, sí de madrugada. Un abrazo fuerte.